Nadie prestó demasiada atención cuando la joven pareja se mudó al apartamento 333 del viejo edificio Las Glicinas. Era una construcción antigua de 7 pisos, cuyas paredes parecían susurrar historias en cada grieta. Tenía una fachada opaca y gris, de esas que no invitan a mirar 2 veces. Los buzones estaban oxidados, y el ascensor se movía con un quejido mecánico que parecía tener vida propia. El edificio, construido en los años 50, había sido testigo de generaciones enteras. Las paredes conservaban el humo de los cigarrillos, las marcas de humedad de inviernos pasados y los ecos de discusiones que nunca fueron resueltas. El apartamento 333 había estado vacío durante muchos años. Algunos residentes aseguraban que nadie lo había habitado desde la década de los 70. Otros decían que había sido usado como almacén por la administración del edificio, aunque nadie lo había visto abierto. Estaba al final del 3er piso, justo frente a la escalera de emergencia, con una mirilla oxidada que parecía un ojo ciego. La pareja llegó una noche lluviosa, sin anunciarse, sin saludar. Él era alto, de rostro inexpresivo, y ella parecía frágil, como si acabara de salir de una larga enfermedad. Llevaban un cochecito de bebé cubierto por una manta gris. Lo empujaban con cuidado, sin dejar que nadie mirara dentro. Nadie en realidad vio al bebé, pero todos asumieron que estaba allí. No intercambiaron palabras con nadie. No pidieron ayuda. No agradecieron cuando el portero les sostuvo la puerta. Fue como si hubieran estado allí todo el tiempo, y simplemente regresaran a su lugar. El portero, don Manuel, lo notó. Él había trabajado en Las Glicinas desde hacía más de 20 años. Recordaba a cada inquilino, cada mudanza, cada escándalo de pareja, cada fallecimiento. Pero no recordaba haber recibido una solicitud de ingreso para el 333. Tampoco había visto a los administradores entregar llaves. Pensó en preguntar, pero algo en los ojos del hombre, negros, sin reflejo, lo hizo retroceder. Lucía y Julián, habitantes del apartamento 121, vivían en el primer piso desde hacía 6 años. Llevaban tiempo intentando tener hijos, sin éxito. Lo habían intentado todo: tratamientos hormonales, terapias alternativas, rituales sugeridos por curanderos, incluso peregrinaciones a iglesias antiguas donde otros decían haber recibido milagros. Nada funcionaba. La frustración había calado hondo. Lucía lloraba en silencio cada vez que veía a una mujer embarazada. Julián trataba de consolarla, pero él también sentía un vacío difícil de explicar. Cada rincón de su apartamento era un recordatorio del fracaso. Habían preparado una habitación infantil años atrás, con la esperanza de que alguien pronto durmiera ahí. La pintura pastel aún conservaba un leve olor dulce. El armario estaba lleno de ropa que nunca fue usada, juguetes con etiquetas, libros de cuentos que nadie leyó. Lucía evitaba entrar en esa habitación, pero a veces lo hacía, en las noches que no podía dormir, y se sentaba en la mecedora a llorar en silencio, imaginando una vida que no tenían. Esa noche, como tantas otras, Julián no pudo dormir. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales con ritmo irregular, como un tambor lejano. Justo cuando se estaba quedando dormido, lo escuchó por primera vez. El llanto. Era un sonido agudo, insistente, que no parecía venir de ningún lugar específico. Descendía por los pasillos como si viniera desde el propio estómago del edificio. Pensó que era el nuevo bebé del 333 y trató de ignorarlo. Pero a la noche siguiente, el llanto volvió. Esta vez, más fuerte, más cerca, en el pasillo. Se levantó para investigar, abrió la puerta con cuidado, pero no había nadie. Solo un charco de agua sucia que se deslizaba desde la escalera, aunque afuera ya no llovía. Cerró la puerta sin decir palabra, pero esa noche durmió con la lámpara encendida. A la mañana siguiente, Julián mencionó lo del llanto mientras desayunaban. Lucía dejó la cuchara en el aire.
¿También lo oíste?, preguntó con voz baja. Otros ruidos en el edificio no son tan altos, no como para despertarme durante la noche. ¿Desde cuándo lo escuchas? Desde la primera noche que llegaron, respondió ella. Pero pensé, no sé, que era mi mente jugándome una mala pasada. Decidieron no hablar más del tema, pero ambos sabían que había algo extraño en ese sonido, algo que no les permitía conciliar el sueño, un llanto que no parecía pedir ayuda, sino advertir algo, como si quien llorara ya supiera lo que iba a ocurrir. Esa misma noche, el llanto volvió, y esta vez, no estaban solos para escucharlo. Desde el piso superior, una vecina gritó algo ininteligible, como si estuviera teniendo una pesadilla. Desde el piso de abajo, alguien golpeó el techo, pero el llanto no cesó. En medio del sonido, Lucía se acercó a la puerta, pegó el oído y sintió un frío que le recorrió la columna. No era solo un llanto, era un lamento, y aunque no podía explicarlo, algo en su interior se estremeció, porque le pareció reconocerlo. Algo en ese llanto comenzaba a causar estragos a pesar de que recién habían llegado. Algo en ese llanto recorría cada parte de su cuerpo, un escalofrío terrorífico, pero a su vez conocido. La mañana siguiente comenzó con un cielo opaco, cubierto de nubes que parecían colgar pesadamente sobre las glicinas. El edificio despertaba lentamente, con el sonido de cañerías viejas y pasos arrastrados sobre el piso que crujía como huesos secos. Lucía bajó al vestíbulo para revisar el buzón, esperando encontrar algo que distrajera su mente del insomnio y el llanto nocturno. Abrió la pequeña compuerta metálica del buzón número 121 y encontró lo de siempre: facturas vencidas, volantes de comida rápida y una tarjeta publicitaria para una vidente que leía el tarot por teléfono. Pero entre los papeles, casi inadvertida, había una llave. Era antigua, de bronce ennegrecido, con una cinta roja atada al orificio superior. La sostuvo con cuidado, y al observarla con más atención, notó que tenía un número grabado: 333. El metal estaba frío, más frío de lo que debería, como si no hubiera sido tocado en décadas. Lucía se quedó paralizada unos segundos. Miró a su alrededor. El vestíbulo estaba vacío. Don Manuel no estaba en su puesto. El reloj de pared marcaba las 7:26 de la mañana. Sintió la súbita certeza de que esa llave no debía estar allí, que alguien, o algo, se la había dejado intencionalmente. Subió al apartamento con la llave en la mano, con los pasos temblorosos y el corazón agitado. Julián la estaba esperando con el café servido. Ella no dijo nada de inmediato. Se sentó frente a él y colocó la llave sobre la mesa. Estaba en el buzón, dijo, simplemente. Julián la miró con el ceño fruncido. Tomó la llave y la giró entre sus dedos. ¿Crees que sea de ellos? ¿Quién más?, respondió Lucía. Es del 333. Lo dice aquí. Pasaron el resto del día inquietos, como si un intruso invisible recorriera las habitaciones de su hogar. Cada sonido les parecía ajeno. La cafetera goteando, el viento contra las ventanas, el crujir de las paredes. Todo cobraba un tono diferente, más oscuro, como si estuvieran siendo observados. Esa noche, el edificio entero pareció respirar diferente. Los pasillos estaban más fríos, y las luces del techo parpadeaban sin razón. Lucía intentó leer, pero las letras en el libro se movían, como si quisieran escapar de la página. Julián caminaba de un lado al otro, revisando cerraduras y apagando luces. A las 3:17 de la mañana, un grito desgarrador rompió el silencio. Provenía del segundo piso. Julián se asomó al pasillo y vio luces encendiéndose, puertas abriéndose. Algunos vecinos se reunieron frente al apartamento 221, donde vivía doña Nora, una mujer de unos 80 años que rara vez salía. La encontraron desplomada en su cocina, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de absoluto terror. No había signos de violencia, pero algo en su rostro, la boca deformada, las pupilas dilatadas, revelaba un horror indescriptible. Llegaron la policía y una ambulancia. Los paramédicos no pudieron hacer nada. El agente asignado al caso, un hombre canoso de rostro curtido, entrevistó a los vecinos.
Julián fue uno de los primeros. ¿La conocía bien?, preguntó el detective. No demasiado. Era amable, tranquila. Siempre nos saludaba, respondió Julián. ¿Escucharon algo inusual? Julián dudó. Luego dijo: un llanto. Cada noche. Desde que se mudaron los del 333. El detective levantó una ceja. ¿Quiénes? Una pareja. Con un bebé. Hace unos días. El detective miró su libreta y frunció el ceño. El 333. Figura como vacío desde hace más de 40 años. Y, según la administración, sigue clausurado. Nadie tiene la llave. Julián lo miró. No dijo nada. Pero al volver al apartamento, sacó la llave de su bolsillo. Su mano temblaba. Lucía lo esperaba despierta. Había estado sentada frente a la puerta del armario de la habitación del bebé. La llave descansaba ahora sobre la mesa del comedor, como una presencia muda e inamovible. No sabían qué hacer con ella, pero tampoco podían deshacerse de ella. Esa madrugada, Lucía tuvo una pesadilla. En ella, caminaba por un pasillo interminable, lleno de cunas vacías. Al fondo, una figura mecía un bulto que lloraba con un sonido hueco, como si viniera de dentro de una cueva. Cuando se acercó, la figura levantó la cabeza. Tenía su propio rostro, envejecido y desencajado, y sostenía una criatura sin ojos que susurraba su nombre. Despertó gritando. Julián la abrazó, sin decir nada. Pero él también había tenido un sueño similar. Y los dos sabían, aunque no lo dijeran, que la llave era una invitación. Una que no podrían rechazar por mucho tiempo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente. Nadie en el edificio hablaba abiertamente de lo que había ocurrido con doña Nora, pero el ambiente estaba cargado. Las miradas se evitaban en el ascensor, los saludos eran más breves y algunas puertas permanecían cerradas incluso durante el día. Lucía y Julián empezaron a notar cambios dentro de su propio apartamento. Las paredes parecían contraerse en ciertos momentos, como si respiraran. Pequeñas grietas aparecían y desaparecían en los marcos de las puertas, y los espejos del baño, empañados aún sin humedad, reflejaban cosas que no estaban allí, extrañas sombras vistas apenas por el rabillo del ojo, susurros que se confundían con el viento. Una tarde, mientras Julián trabajaba desde su escritorio, la radio que mantenía encendida por costumbre cambió de estación sola. Primero fue estática, luego una melodía infantil comenzó a sonar, tenue y distorsionada. Al girarse para apagarla, vio que el enchufe estaba fuera de la toma. Ahora había más preguntas que respuestas mientras las dudas crecían en su mente. Lucía no salía de casa. Había dejado de leer, de cocinar, incluso de abrir las cortinas. Pasaba horas sentada en la habitación del bebé, observando el espacio vacío como si esperara que algo apareciera. La mecedora crujía bajo su peso, marcando un ritmo constante, sin sentido. Una noche, Julián la encontró acariciando la almohada de la cuna. Al preguntarle qué hacía, ella respondió: estoy calmándolo. Llora cuando no lo abrazo. Él quiso sacarla de allí, pero su mirada era tan vacía, tan ajena, que simplemente retrocedió y cerró la puerta. Esa madrugada, mientras el viento silbaba entre las rendijas de las ventanas, comenzaron los ruidos. Golpecitos, como uñas raspando desde dentro de las paredes. Pasos menudos, rápidos, en el techo. Y el llanto. Pero esta vez no era uno solo. Era como si muchos niños lloraran al mismo tiempo, en distintos puntos del edificio. Julián recorrió los pasillos con una linterna. Subió hasta el tercer piso. El 333 seguía igual, puerta cerrada, ventanas cubiertas por maderas. Pero al acercarse, sintió un temblor en el suelo, como un pulso. Y luego, escuchó el sonido inconfundible de una mecedora moviéndose lentamente al otro lado de la puerta. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. Lo que escuchó fue peor que el silencio. Una voz infantil, apenas un susurro, le respondió desde el otro lado. «Papá». Julián dio un paso atrás, temblando, pero al mirar al final del pasillo, le pareció ver algo. Una silueta, pequeña, blanca, estaba de pie, inmóvil.
Cuando alzó la linterna para verla mejor, ya no estaba. Volvió corriendo al apartamento. Lucía estaba de pie frente a la puerta del baño, con las manos ensangrentadas. Había roto el espejo con los nudillos. Repetía en voz baja: no me deja dormir, no me deja dormir, no me deja dormir. Julián tomó unas vendas y con agua limpia le comenzó a limpiar las heridas que se había causado en los nudillos. Esa noche no durmieron. Se sentaron juntos en el suelo del comedor, abrazados, escuchando los ruidos que venían desde las paredes. Voces distorsionadas, risas infantiles, golpes, lamentos. Al amanecer, encontraron algo extraño frente a su puerta: un osito de peluche, empapado y cubierto de tierra. No era suyo, pero Lucía lo tomó en brazos con ternura, como si lo reconociera. Tenía uno igual, dijo, sonriendo por primera vez en días. Cuando era niña. Lo perdí en un incendio. Julián sintió que algo se quebraba dentro de él, porque recordaba perfectamente ese detalle. Lucía había mencionado ese incendio alguna vez, muchos años atrás. Uno del que había sobrevivido milagrosamente. Un incendio en el edificio donde vivía con sus padres. Y recordó otra cosa: aquel lugar también se llamaba Las Glicinas, pero era en otra ciudad. Y había sido demolido hace décadas. Por más que intentaba darle una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo, solo lograba saturar su mente hasta el punto de sentir migraña. Las cosas no estaban bien. La cordura, la realidad, cada vez era más cercana a la locura. El edificio parecía descomponerse día a día, no por el paso del tiempo, sino por algo más profundo, invisible, que afectaba su estructura desde adentro. Las paredes sudaban humedad, las bombillas se quemaban en cuestión de horas y una presencia, que nadie se atrevía a nombrar, se hacía más evidente con cada noche que pasaba. Lucía despertaba agotada, con los ojos rojos e inflamados. Soñaba con cunas en llamas, con bebés que la llamaban desde el fondo de pozos, con habitaciones que cambiaban de forma. Sus dibujos, que antes llenaban sus libretas con flores y figuras abstractas, ahora mostraban rostros infantiles deformes y estructuras laberínticas. Una tarde, mientras bajaba la basura al sótano, vio que la lavandería comunal estaba abierta. Allí dentro, sentada en un banco de madera junto a una secadora oxidada, había una anciana que nunca había visto antes. Tenía el cabello canoso recogido en un moño apretado, las manos llenas de manchas oscuras por la edad y una mirada apagada, como si llevara años viendo cosas que nadie más podía ver. Lucía, empujada por algo más fuerte que la curiosidad, se acercó. ¿Usted vive aquí?, preguntó con cautela. Desde antes de que tú nacieras, respondió la mujer sin mirarla. Lucía tragó saliva. Iba a marcharse, pero la mujer habló de nuevo. Escuchas al niño, ¿verdad? Lucía no respondió. No podía. La vieja giró la cabeza lentamente, con un movimiento antinatural, y la miró directo a los ojos. No es un niño, dijo. No desde hace mucho tiempo. Lucía sintió que se le enfriaba la sangre. La anciana bajó la vista y comenzó a hablar, como si recitara una historia que había contado demasiadas veces. Ese apartamento, el 333, estuvo sellado por décadas. Lo sellaron. Después del incendio, murieron una mujer y su bebé. El esposo los encerró. Nadie sabe por qué. Algunos decían que él creía que el bebé no era suyo. Otros, que estaba enfermo. La mujer suplicó ayuda durante mucho tiempo, pero nadie respondió. Cuando la policía finalmente entró, encontraron los cuerpos carbonizados. Pero eso no fue lo peor. Dicen que el bebé ya estaba muerto desde antes. Y aún así, entre sus restos parecía que ella lo seguía meciendo. Lucía no se movía. La anciana alzó la mano temblorosa y señaló el techo. El fuego no comenzó con llamas, susurró. Comenzó con un llanto tan fuerte que partió los vidrios. Ese día, Lucía volvió a su apartamento con una sensación de irrealidad. Se encerró en el baño y se miró al espejo durante minutos, tratando de reconocerse. ¿Por qué todo esto le resultaba tan familiar? Julián llegó más tarde de lo habitual. Había ido a la biblioteca municipal,
buscando información sobre el incendio. Encontró un recorte de periódico viejo, de 1973, con una fotografía borrosa del edificio Las Glicinas. Era él mismo. El titular decía: tragedia en el tercer piso. Una madre y su hijo mueren atrapados por las llamas. Pero lo que le heló la sangre fue el nombre de la madre, Elena Cifuentes. El mismo apellido de Lucía. ¿Es familia tuya?, preguntó Julián mientras le mostraba el artículo. Lucía se quedó en silencio. Bajó la mirada, tocó el borde de la mesa y finalmente respondió: era mi tía. Nunca la conocí. Mi madre nunca quiso hablar de ella. Decía que estaba enferma. Julián intentó consolarla, pero un pensamiento oscuro le cruzó la mente. ¿Era coincidencia que ahora vivieran justo aquí, en este edificio? ¿En el mismo lugar donde esa tragedia había ocurrido? ¿Y por qué el bebé parecía buscar, noche tras noche, un vientre que lo recibiera? Esa madrugada, ambos despertaron al mismo tiempo. Desde el pasillo, se escuchaba un arrullo. Una voz femenina cantando una canción de cuna antigua, casi inaudible, como si viniera desde un lugar muy profundo. Al abrir la puerta, encontraron marcas de pequeñas manos en las paredes, como si algo hubiera estado gateando a lo largo del corredor. Ruidos y pasos se escuchaban. Ambos salieron entre la oscuridad como si algo los estuviera llamando. Algo quería que los siguieran. Al fondo, al final del pasillo, la puerta del 333 estaba entreabierta. Lucía y Julián se miraron en silencio frente a la puerta del 333. Esa franja negra entre la puerta y el marco parecía más profunda de lo que era físicamente posible. Desde dentro no salía luz, ni aire, nada, pero había algo que los empujaba a mirar, como si el umbral contuviera una promesa o una amenaza. Lucía dio un paso al frente, pero Julián la sujetó del brazo. No, no vamos a entrar. No, sin saber qué hay ahí. Ella no dijo nada, solo asintió con lentitud, pero sus ojos seguían clavados en la ranura. Esa noche, colocaron una silla y un espejo en el pasillo, apuntando hacia la puerta. Julián, con una mezcla de racionalidad y superstición, instaló su cámara fotográfica conectada a la laptop. Configuró el disparo automático para cada 30 segundos. Todo el corredor quedó registrado hasta el amanecer. A la mañana siguiente, revisaron las imágenes. La mayoría mostraban lo mismo: un pasillo desierto, ligeramente inclinado por la lente. Pero a partir de las 3 y 7 de la mañana, algo comenzó a cambiar. Una sombra, al principio apenas un manchón gris. Luego una silueta. Luego, una figura claramente infantil. Nunca se movía, solo aparecía, más nítida con cada foto. En la última toma, de las 5:59, la figura se encontraba de pie frente a la puerta del apartamento 121. Frente a ellos, mirando directo al lente. Julián apagó la laptop y se levantó, perturbado. Esto no es una alucinación. Lucía se quedó mirando la pantalla negra, con los labios entreabiertos. Murmuró: tiene mis ojos. Esa tarde, buscaron a la administradora del edificio, una mujer llamada Rita que siempre se mostraba reacia a hablar de temas personales. Pero ante la insistencia, y al ver el estado nervioso de ambos, accedió a subir con ellos al 333. No debería estar abierta, dijo Rita, observando la rendija. ¿Tiene la llave?, preguntó Julián. Ella negó con la cabeza. Nadie la tiene. Está sellada desde hace años. Solo los dueños pueden solicitar una apertura. Y los dueños están muertos. Entonces, ¿cómo?, empezó Lucía. No lo sé, interrumpió Rita. Pero no entren. Ese lugar está maldito. La mujer se alejó sin decir más. Su expresión no era de superstición. Era de alguien que había visto algo, y no quería repetirlo. Esa noche, cuando la oscuridad cayó como una manta pesada sobre el edificio, Lucía despertó de un sobresalto. Había escuchado un golpe seco. Miró a su alrededor. Julián dormía profundamente. Al levantarse, notó que la puerta del departamento estaba abierta. Se asomó al pasillo, y lo vio. El osito de peluche, el mismo que había aparecido días antes. Ahora estaba frente a su puerta de nuevo, pero esta vez, mojado.
Goteaba un líquido oscuro que formaba un pequeño charco. Lucía lo recogió sin pensarlo. El peluche pesaba como si estuviera empapado en sangre. Al tocarlo, una imagen invadió su mente, una mujer gritando, golpeando las paredes de una habitación en llamas, abrazando un cuerpo pequeño e inerte. Despertó en el suelo del pasillo, con el osito entre los brazos y las luces parpadeando. Julián la encontró minutos después. Estaba pálida, helada, murmuraba en sueños: «No me dejes sola, no me dejes sola». Al día siguiente, tomaron una decisión: abandonar el edificio. Pero al tratar de empacar, descubrieron que muchas de sus pertenencias estaban cubiertas de moho. Fotografías manchadas, ropa húmeda, libros ilegibles, como si el edificio los estuviera absorbiendo. Lucía encontró una hoja arrugada en uno de los cajones del escritorio. No la recordaba. Era una carta escrita con letra infantil. «Mami me dijo que espere, que no abra la puerta, pero tengo hambre. Quiero salir. ¿Por qué no me escuchan?». Julián no pudo más. Envuelto en desesperación por obtener respuestas, salió decidido a terminar con todo. Forzó la puerta del 333. Esta vez, se abrió con facilidad. Dentro, lo que vio no era un apartamento. Era un cuarto de hospital. Las paredes acolchadas, el piso de linóleo, todo bañado en una luz blanca lechosa que parecía emanar del techo, aunque no había lámparas. En el centro de la habitación, una mujer estaba de espaldas, meciendo algo en los brazos. Se volvió. Era idéntica a Lucía, pero con el cabello chamuscado y los ojos vacíos. «Duerme», dijo, y Julián sintió como el aire se volvía denso, pegajoso. La figura se desvaneció como humo, y con ella, el cuarto entero. Estaba solo en una habitación vacía, vieja, quemada, pero sobre el suelo de concreto, aún se mecía una pequeña cuna. Vacía. Julián no dijo nada a Lucía sobre lo que vio dentro del 333. No supo cómo explicarlo sin parecer un loco y sin afectarla. Pero algo en él cambió después de cruzar ese umbral. Comenzó a hablar menos, a perder peso, a despertarse empapado en sudor. Lucía lo notaba, y aunque también estaba agotada, hizo lo posible por mantener la calma. Ya no podían marcharse. Cada intento de huida era bloqueado por algo inexplicable. Taxis que no llegaban, maletas que desaparecían, puertas que se trababan desde adentro. Estaban atrapados. Una madrugada, Lucía soñó con su madre por primera vez en años. En el sueño, estaba sentada frente a una ventana empañada, con la mirada perdida. Sostenía en sus manos una fotografía antigua, una imagen de 3 mujeres. Una de ellas era Elena, su tía. Otra, su abuela. Y la tercera, era ella misma, aunque imposible. Lucía aún no había nacido. Cuando despertó, corrió a su caja de recuerdos, donde guardaba viejos álbumes familiares. Entre las páginas de un libro sin título, encontró la foto del sueño. Estaba allí, pero lo que más la horrorizó no fue ver su rostro en la imagen, sino la fecha escrita en el reverso, 1966. ¿Cómo era posible? Mientras tanto, Julián había empezado a obsesionarse con las paredes. Aseguraba que el concreto susurraba por las noches. Se le veía en cuclillas, presionando el oído contra el suelo, murmurando cosas como: «Está caminando de nuevo. Se arrastra. Va a venir». Lucía intentó llevarlo a un médico, pero Julián se negaba a salir. Decía que, si abandonaba el edificio, lo que vivía en el 333 iría tras ellos. Que no era un fantasma. Era algo peor. Algo que necesitaba a Lucía para volver a nacer. Fue entonces cuando Lucía tomó una decisión desesperada. Investigar en internet con la computadora de su esposo toda la información posible, fotografías, periódicos. Iba de página en página donde alguna vez hubo información sobre lo ocurrido, hasta que una página vieja y descuidada reveló el paradero de aquella mujer, provocando el llanto de Lucía. Elena no murió en el incendio. Fue internada en un hospital psiquiátrico poco después. El fuego fue controlado a tiempo. El bebé, sin embargo, sí murió. Y según los reportes clínicos, Elena aseguraba una y otra vez que el niño no estaba muerto,
que hablaba con ella desde las paredes, que le pedía una nueva madre. Lucía encontró algo más. Una carta, dirigida a su madre. Decía: sé que tu hija aún no ha nacido, pero lo hará. Y cuando lo haga, él la buscará. Porque lleva mi sangre. Porque lleva la suya. El círculo no terminó. Solo se detuvo por un tiempo. Cuando vuelva a llorar, no la calles. Escucha, porque si no lo haces, lo hará ella. Esa noche, cuando Lucía regresó, encontró el departamento en silencio. Julián no estaba. Lo buscó en todas partes. En el baño, en la cocina, incluso en el armario. Nada. De pronto, un muy mal presentimiento la llevaba al peor lugar posible. La puerta del 333 estaba completamente abierta. Dentro, no había hospital. Esta vez, era una habitación infantil perfectamente decorada. Paredes celestes. Estanterías con juguetes. Una lámpara móvil girando en el techo, proyectando formas de estrellas y lunas. En la cuna, había algo. Un bulto envuelto en una manta blanca. Lucía avanzó. Con las manos temblorosas, retiró la manta. Era un muñeco de trapo, con botones en lugar de ojos y un hilo rojo por boca. En su pecho, una nota cosida con letras torcidas. Mami, me encontraste. La cuna comenzó a moverse sola, adelante y atrás. Lucía cayó de rodillas, las lágrimas mezcladas con terror. La voz de Julián emergió de la pared. No lo mires. No le des forma. No le pongas nombre. Y entonces, una segunda voz. Infantil, gutural, espesa como lodo. Tengo hambre, mamá. Las paredes se estrecharon, como si respiraran. La habitación tembló. Desde el techo cayó polvo negro. Lucía se levantó como pudo y corrió hacia la salida, pero la puerta había desaparecido. No había forma de salir. Solo la cuna. Solo el muñeco. Solo el llanto. Después de lo ocurrido en el 333, Lucía sintió que el aire que respiraba se había vuelto pesado, como si las paredes mismas la observaran con ojos invisibles. La noche cayó sin traer el alivio esperado. Al contrario, trajo consigo un silencio ominoso, roto solo por susurros imperceptibles que se colaban desde las grietas del edificio. En su apartamento 121, Julián había regresado. Estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión de desesperanza que helaba el alma. Lucía quiso abrazarlo, pero sus manos temblaban y él apenas logró susurrar. No puedo más, Lucía. Esto nos está consumiendo. Pero el edificio tenía otros planes. Esa noche, cuando ambos intentaban descansar, un ruido comenzó a crecer desde las entrañas de las paredes. Pasos, como de alguien caminando sin pies, acercándose lentamente. Lucía quiso encender la luz, pero los interruptores dejaron de responder. La oscuridad los envolvió. En la penumbra, una voz infantil llamó: «Mamá». Lucía se quedó paralizada, su mente luchando por racionalizar lo imposible. El sonido se transformó en llanto, y luego en un coro de voces, todas pidiendo auxilio y reclamando atención. Julián intentó calmarla, pero él también estaba temblando. Fue entonces cuando la puerta del apartamento se cerró de golpe, dejando el lugar sellado y sin salida. Los días que siguieron fueron una tortura. Lucía y Julián comenzaron a perder la noción del tiempo. Cada noche, el llanto del bebé resonaba más fuerte, y las figuras sombrías empezaron a aparecer en los espejos y ventanas, observándolos, esperando. En su desesperación, Lucía volvió a la foto encontrada y notó algo que antes había pasado desapercibido. Detrás de las tres mujeres, en la ventana de la casa, una sombra difusa observaba. Un niño, con ojos negros y sonrisa torcida. Con ese pensamiento, comprendió que no estaban solos, que el edificio mismo estaba vivo, alimentándose de su miedo y su dolor. Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si el llanto no era solo del bebé que nunca nació, sino de todos los que el edificio había consumido a lo largo de los años? Lucía y Julián debían encontrar una manera de romper el ciclo antes de que el edificio los engullera por completo. Los días se volvieron semanas, y la línea entre realidad y pesadilla se difuminó para Lucía y Julián. Cada intento de comunicarse con el mundo exterior fracasaba.
teléfonos que no sonaban, luces que se apagaban y la mirada indiferente de los vecinos, como si el edificio mismo los hubiera aislado del resto del mundo. En medio de ese aislamiento, Lucía comenzó a recibir visitas en sus sueños. No eran sueños comunes, sino puertas abiertas a memorias que no le pertenecían. Vio rostros desconocidos, niños llorando, mujeres gritando y pasillos eternos que parecían extenderse hacia el infinito. En uno de esos sueños, una voz grave y susurrante le dijo: «Para cerrar el ciclo, debes abrir la puerta que nunca fue cerrada». Al despertar, Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía regresar al apartamento 333, no como una víctima, sino como alguien dispuesta a confrontar aquello que habitaba ahí. Julián, aunque débil, la acompañó. Sabían que dentro de ese cuarto estaba la clave para terminar con la pesadilla. Al llegar, la puerta ya no estaba entreabierta. Estaba completamente cerrada y parecía latir como un corazón. Con manos temblorosas, Lucía colocó la palma sobre la madera fría y escuchó un susurro: «No me olvides». El aire se volvió pesado, y la puerta lentamente se abrió por sí sola. Dentro, el cuarto había cambiado de nuevo. Ya no era la habitación infantil ni el hospital psiquiátrico, era un espacio vacío, salvo por una puerta más pequeña en la pared, pintada del mismo color que la habitación. Lucía se acercó y la abrió con cuidado. Del otro lado, un pasillo oscuro se extendía hacia una luz tenue al final. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar fragmentos de conversaciones antiguas, risas distorsionadas y lamentos ahogados. En el extremo del corredor, una figura apareció, un niño pequeño, con ojos negros y una sonrisa torcida, el mismo que Lucía había visto en la foto. El niño habló con voz dulce pero escalofriante: «Por fin vienes. He estado esperando». Lucía sintió una mezcla de miedo y compasión. El niño no parecía completamente humano, sino un eco de todos los niños perdidos en ese edificio. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Julián con voz temblorosa. «Quiero que recuerden, que entiendan, que rompan el silencio». En ese momento, la figura se desvaneció, y el pasillo comenzó a colapsar a su alrededor. Lucía y Julián corrieron hacia la puerta pequeña, saliendo justo antes de que el cuarto entero se hundiera en la oscuridad. Al regresar a su departamento, encontraron una carta sobre la mesa, escrita con la letra temblorosa de Elena. «El amor y el olvido pueden ser cadenas o llaves. Solo quienes enfrentan su pasado pueden liberarse». Lucía comprendió que la batalla no había terminado, pero al menos tenían un camino para seguir. Después de la carta de Elena, una inquietud profunda se apoderó de Lucía. Las palabras parecían un enigma, pero también una guía. Sabía que debía entender el pasado del edificio para poder romper el ciclo infernal que los tenía atrapados. Julián, aunque aún débil, la apoyó incondicionalmente. Decidieron investigar más a fondo la historia de los antiguos residentes del edificio 333. El primer paso fue visitar la biblioteca municipal. Entre archivos polvorientos y periódicos amarillentos, encontraron relatos de tragedias inexplicables, desapariciones y enfermedades misteriosas que afectaron a familias enteras. Lucía leyó en voz alta un artículo antiguo. En 1966, un incendio devastó parte del tercer piso del edificio. Se reportaron varios heridos y la muerte de un bebé, pero extrañamente, la zona afectada nunca fue completamente reparada. Un escalofrío recorrió su espalda. Ese era el incendio que había marcado la vida de Elena, y aparentemente, la de muchos otros. Entre los archivos, encontraron el diario personal de una mujer llamada Ana, quien había vivido en el 333 durante los años 60. Sus páginas estaban llenas de angustia, describiendo ruidos nocturnos, susurros en las paredes y la sensación constante de ser observada. Lucía leyó fragmentos. «El llanto del bebé no cesa, aunque no hay niño alguno. Siento que algo quiere salir, algo atrapado entre estas paredes. Temblamos de miedo, pero nadie habla de ello. Es como si el edificio mismo nos estuviera vigilando, esperando». Mientras leían, Julián comenzó a notar sombras moviéndose en los rincones del lugar, como ecos del pasado manifestándose en el presente. La línea entre lo tangible y lo espectral se hacía cada vez más difusa. Esa noche, en su apartamento,
la temperatura descendió abruptamente. Las paredes susurraban nombres olvidados, y un aire pesado se filtraba por las rendijas. Lucía sintió la presencia de Elena, no como un fantasma vengativo, sino como un alma atrapada buscando redención. De repente, el llanto del bebé resonó por todo el edificio, más fuerte que nunca. Julián y Lucía se miraron con horror, conscientes de que el tiempo se agotaba. Decidieron regresar al 333 para enfrentar definitivamente lo que acechaba en sus entrañas. Sabían que debían confrontar los ecos del pasado para liberar a todos, incluyendo a ellos mismos. Lucía y Julián llegaron al pasillo con el corazón en la garganta. El aire estaba denso, cargado con la historia y el dolor de todas las vidas atrapadas allí. El edificio parecía respirar, como si aguardara su llegada con una mezcla de hostilidad y desesperación. La puerta del apartamento 333 estaba cerrada, pero esta vez Lucía no sintió miedo. Su determinación había reemplazado el terror. Tomaron una profunda respiración y empujaron la puerta. El cuarto estaba vacío, iluminado solo por una luz tenue que parecía provenir de ninguna parte. En el centro, la cuna donde todo había comenzado. De pronto, una figura apareció frente a ellos. Elena, con los ojos vacíos pero llenos de tristeza. «No pueden dejar que el ciclo continúe», dijo con voz quebrada. «Mi hijo, él está atrapado aquí, con todos los que han sufrido en este edificio. Necesita paz, y nosotros también». Las paredes comenzaron a temblar y una sombra infantil emergió de la cuna. El niño de ojos negros y sonrisa torcida. «¿Por qué nos haces esto?», preguntó Julián. «¿Qué quieres?». «Quiero ser libre», respondió la figura. «Pero solo puedo hacerlo si alguien me escucha, si alguien me ama». Lucía dio un paso adelante, recordando las palabras de la carta de Elena y el amor que nunca pudo darle a su hijo. Cerró los ojos y habló con el alma. «No estás sola ni solo. Te escuchamos. Te amamos». En ese instante, un viento frío recorrió la habitación y la sombra comenzó a desvanecerse, liberando una luz cálida que iluminó cada rincón oscuro. Las paredes dejaron de susurrar, el llanto cesó. El edificio, por primera vez en décadas, quedó en silencio. Lucía y Julián se abrazaron, exhaustos pero libres. Al salir del edificio, la puerta del 333 se cerró tras ellos, esta vez para siempre. Meses habían pasado desde aquella última noche en el apartamento 333. Lucía y Julián habían dejado el edificio, pero algo en ellos había cambiado para siempre. La pesadez que los había acompañado se había disipado, y con ella, el llanto que alguna vez llenó sus vidas. En un café cercano, ambos compartían una sonrisa tímida, un pequeño milagro. Lucía estaba embarazada. La vida, frágil pero poderosa, comenzaba a abrirse paso entre las cicatrices del pasado. A veces, en las noches silenciosas, todavía recordaban el eco de las voces y las sombras que una vez habitaron ese edificio. Pero ahora, esas memorias eran solo eso, ecos lejanos, parte de un capítulo cerrado. El edificio 333 permanecía ahí, imponente, pero vacío. Los vecinos se habían mudado, y nadie volvía a hablar de los extraños sucesos. Solo el viento recorría sus pasillos, acariciando las paredes como un susurro suave, una promesa de que el olvido había llegado. Lucía apretó la mano de Julián y susurró: «Esta vez, todo será diferente. Concebiré a quien no pudo vivir y le daré vida a quienes sufrieron».